«Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen», susurró Elena con una voz que apenas era un hilo de aire, mientras el frío metal de las cadenas mordía sus muñecas en la oscuridad de aquel mercado clandestino. Sus ojos, nublados por una ceguera que la acompañaba desde niña, no podían ver la suciedad ni los rostros codiciosos de los hombres que la rodeaban, pero su corazón sentía el peso de la desesperación. En los límites de Córdoba, Veracruz, donde el olor a café húmedo y tierra negra se mezcla con la bruma espesa de la noche, Elena esperaba un milagro o el fin de sus días. Lo que ella no imaginaba es que su destino estaba a punto de cruzarse con un hombre que cargaba un infierno propio, y que lo que sucedería a continuación dejaría a todo el pueblo sin aliento. Pero esta no es solo una historia de dolor, es el comienzo de un misterio que estuvo enterrado por décadas bajo el peso de la corrupción y la sangre. Un secreto que solo una mujer que no puede ver, pero que lo siente todo, podría desenterrar. Antes de continuar, te pido que te quedes conmigo hasta el último segundo de este relato, porque cada detalle cuenta. Si te gustan estas historias cargadas de emoción y justicia, por favor, suscríbete al canal y al finalizar, déjame un comentario con una nota del 0 al 10 para saber cuánto te impactó. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas verdades ocultas. Julián de Alvear caminaba por el lodo con las botas gastadas y el abrigo raído, ignorando las miradas de desprecio de quienes aún lo llamaban el Conde. A sus 40 y tantos años, Julián era la sombra de un linaje que alguna vez fue dueño de los horizontes de Veracruz. Su familia, los Alvear, se había hundido en la deshonra y la ruina, dejando a Julián atrapado en la hacienda La Soledad, una casona que se caía a pedazos, devorada por el salitre y las deudas. Su alma estaba carcomida por la culpa. Sentía que había fallado a sus ancestros y que la justicia era un lujo que los hombres como él ya no podían permitirse. Aquella noche, Julián no buscaba esclavos para trabajar los cafetales que ya no le pertenecían. Buscaba algo mucho más peligroso: silencio. Al acercarse al grupo de sirvientes que eran subastados entre las sombras, su mirada se detuvo en una figura frágil que contrastaba con la brutalidad del lugar. Era Elena. Llevaba un rebozo viejo apretado contra el pecho, como si guardara un tesoro invisible, y un escapulario de madera gastada colgaba de su cuello. «¿Cuánto por la siega?», preguntó Julián, con una voz ronca que delataba años de soledad y tabaco. El mercader soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. «Llévesela por 10 monedas de plata, conde. No sirve para el campo, ni para la cocina, ni para nada que requiera ojos. Solo sabe rezar y estorbar. Es una carga que nadie quiere». Julián se acercó a ella. En ese momento, Elena, sintiendo la presencia de alguien frente a ella, comenzó a susurrar una oración. Pero no era cualquier oración. Era un latín refinado, una letanía específica que Julián solo había escuchado en un lugar en toda su vida: la capilla privada de su difunto padre, un sitio que llevaba años sellado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía esta mujer conocer esas palabras? ¿De dónde venía realmente? Sin decir una palabra más, Julián soltó las últimas monedas que le quedaban en la mano del mercader. Tomó a Elena del brazo, no con violencia, sino con una extraña urgencia, y la sacó de aquel lugar maldito. Pero lo que Julián no sabía era que esa compra no era el fin de su ruina, sino el inicio de una guerra que pondría a prueba hasta el último gramo de su valor. Y es que, en la oscuridad, hay verdades que brillan más que el sol. Mientras caminaban hacia la hacienda La Soledad, el rumor comenzó a correr por las calles empedradas de Córdoba. «El conde ha comprado a la ciega para esconderla en su sótano», decían las lenguas viperinas. En un pueblo donde la apariencia lo era todo, la gente imaginaba lo peor. Pensaban que Julián, en su desesperación y locura, buscaba cometer atrocidades lejos de los ojos de Dios, pero la realidad era mucho más compleja y oscura de lo que cualquiera de esos chismosos podía imaginar. Al llegar a la hacienda, el peso de la decadencia se hizo presente. Las paredes de piedra volcánica estaban cubiertas de musgo y las vigas de madera crujían con cada ráfaga de viento.
Julián llevó a Elena directamente al sótano, un lugar vasto y frío, iluminado apenas por la luz vacilante de una vela. Pero aquel sótano no era una celda, era un cementerio de papel. Miles de documentos, cartas amarillentas, pagarés y libros de contabilidad se amontonaban en estanterías podridas y baúles abiertos. «Este será tu lugar», dijo Julián, su voz resonando en las paredes de piedra. «Aquí nadie te molestará, pero también aquí nadie te escuchará. Necesito que me ayudes a encontrar algo entre este caos». Elena, con las manos temblorosas, dejó su rebozo a un lado y extendió sus dedos hacia el aire frío. «No necesito luz para ver lo que otros han olvidado, señor», respondió ella con una calma que desarmó a Julián. Julián sentía un vacío inmenso en el pecho. Estaba convencido de que entre esos papeles se escondía la prueba de que su familia había sido estafada por don Faustino, el hombre más poderoso y temido de la región. Faustino era el juez, el cacique y la ley, un hombre que vestía sedas importadas, pero que tenía las manos manchadas de la sangre de los campesinos y las tierras robadas a los alvear. Julián vivía con la vergüenza de haber sido vencido por un criminal con título de caballero, y este sótano era su última esperanza de redención. Pero había algo en Julián que lo mantenía atado al pasado. En su cuello, colgada de una cadena de plata ennegrecida, llevaba una llave de bronce antigua. Era un símbolo de un poder que ya no poseía. Una llave que supuestamente abría un cofre empotrado en la pared del sótano, un cofre que él mismo nunca había podido abrir porque la cerradura parecía estar maldita o bloqueada por el tiempo. Los primeros días fueron de una tensión absoluta. Julián, acostumbrado a la soledad y al alcohol, se mostraba rudo y distante. Observaba a Elena desde las sombras, tratando de entender cómo una mujer, que no podía ver un palmo frente a su nariz, lograba moverse con tanta precisión. Elena no se quejaba del frío ni de la comida escasa que Julián le llevaba. Un poco de café, pan duro y frijoles. Sin embargo, lo que Julián empezó a notar fue extraordinario. Elena no solo tocaba los papeles, parecía que los escuchaba. Sus dedos se deslizaban sobre el grosor del pergamino, sentía la textura de la tinta seca y, lo más increíble, podía identificar el origen de los documentos por el olor. «Este huele a la humedad del puerto de Veracruz», decía ella, apartando una carta. «Este otro tiene el rastro del tabaco que solo se fuma en el ayuntamiento, y este tiene el aroma de la traición». Julián se quedaba paralizado. Aquella mujer poseía una memoria táctil y auditiva que desafiaba toda lógica. Pero había algo más. Elena, en sus momentos de descanso, solía tocar el escapulario de madera en su cuello y murmurar nombres que Julián no reconocía, pero que sonaban a ecos de un pasado olvidado. «¿Por qué me compraste realmente, conde?», preguntó Elena una noche, mientras el sonido de la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas altas de la casona. Julián guardó silencio por un largo rato, mirando la llave de bronce que descansaba sobre su pecho. «Porque escuché tu oración», confesó finalmente, «y porque creo que tú eres la única que puede encontrar la verdad en este pozo de mentiras. Pero ten cuidado, Elena. La verdad en este pueblo mata más rápido que la peste, y es aquí donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas». Julián pensaba que él era quien estaba usando a Elena, pero pronto se daría cuenta de que ella era la que tenía las llaves de un pasado que él mismo temía enfrentar. Porque lo que Elena descubriría en ese sótano no solo cambiaría la vida de Julián, sino que sacudiría los cimientos de todo Córdoba. Pero no todo era investigación y misterio. En el pueblo, la figura de don Faustino acechaba como un depredador. Faustino no era solo un villano de leyendas, era un sistema corrupto encarnado. Él controlaba los registros civiles y las notarías. Nadie movía un dedo en la región sin que él recibiera una parte. Cuando los rumores de que Julián había comprado a una ciega llegaron a sus oídos, una chispa de inquietud se encendió en sus ojos fríos. Faustino sabía algo que Julián ignoraba. Sabía que Elena no era una desconocida. Años atrás, él mismo había ordenado incendiar un pequeño jacal
donde vivía un anciano que había sido el antiguo escribano de la familia Alvear. Aquel incendio debía haber borrado todo rastro de ciertos documentos que probaban cómo Faustino se había apropiado de las tierras de la zona. Él creía que todos habían muerto en el fuego. Ver que una joven ciega, con el mismo escapulario que el viejo escribano, estaba ahora en manos del conde, era un cabo suelto que no podía permitir. «Vigilen la hacienda», ordenó Faustino a sus capataces, hombres de rostro curtido y machetes afilados. «No quiero que nadie entre ni salga de la soledad. Si ese conde borracho intenta algo, quiero saberlo antes de que el sol se ponga». Mientras tanto, en la penumbra del sótano, Elena hizo su primer gran descubrimiento. Sus manos no buscaron el cofre empotrado que Julián tanto observaba. Ella se alejó de lo obvio. Siguió el rastro de la humedad en la pared, justo detrás de un pequeño altar de madera podrida dedicado a una virgen olvidada. «Señor Julián», llamó ella, su voz temblando de emoción. «La cerradura que busca no está en el metal, está en la piedra». Julián se acercó incrédulo. Con la ayuda de Elena descubrió que detrás del altar había una hendidura oculta, perfectamente tallada para recibir la llave de bronce que él llevaba al cuello. Con manos temblorosas, Julián insertó la llave y giró. El sonido del mecanismo liberándose después de décadas fue como un grito en el silencio del sótano. Pero lo que encontraron allí dentro no fue oro ni joyas. Fue algo mucho más valioso y al mismo tiempo mucho más peligroso. Un fajo de documentos envueltos en cuero tratado para resistir el tiempo. Julián tomó el primer papel y al leerlo bajo la luz de la vela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No puede ser», susurró Julián, dejando caer el papel. «Mi padre...» Él no murió por mala administración. Elena extendió su mano y tocó el papel. Sus dedos recorrieron un sello de lacre rojo que tenía la forma de un escudo de armas, pero había algo más grabado en el relieve: la firma del abuelo de Elena. «Es la marca de mi abuelo», dijo ella, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «Él no era solo un criado, señor, él era el guardián de la libertad de este pueblo». En ese momento, Julián y Elena comprendieron que estaban unidos por algo mucho más fuerte que una transacción de monedas de plata. Estaban unidos por una deuda de sangre y por un secreto que don Faustino estaba dispuesto a proteger incluso con la muerte. Pero el tiempo se les estaba acabando. El cerco de Faustino se cerraba sobre la hacienda La Soledad, y lo que había comenzado como una búsqueda de papeles estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. Pero antes de que podamos ver cómo enfrentarán al tirano, debemos entender qué decía exactamente ese documento. Porque lo que Julián leyó a continuación cambió por completo su visión de quién era su padre y de por qué su familia había sido destruida. Era una carta de libertad, una promesa de justicia para decenas de familias que Faustino había mantenido en una servidumbre ilegal por generaciones. «Si esto sale a la luz», dijo Julián mirando a Elena con una mezcla de miedo y determinación, «don Faustino perderá todo, pero también vendrá por nosotros con todo su poder. ¿Estás lista para lo que viene, Elena?» «Yo siempre he vivido en la oscuridad, señor conde», respondió ella, poniéndose de pie con una dignidad que eclipsó las ruinas de la casa. «Es hora de que sean ellos los que sientan el miedo de no poder ver lo que se les viene encima». Y así, en medio de la bruma de Veracruz, el conde y la esclava ciega se convirtieron en los aliados más improbables en una tierra donde la esperanza parecía haber muerto hacía mucho tiempo. Pero esto era solo el comienzo. Lo que ocurrió después, cuando los capataces de Faustino golpearon la puerta principal de la hacienda, es algo que nadie en Córdoba olvidará jamás. Julián sentía que las paredes del sótano se cerraban sobre él, mientras sus ojos recorrían aquellas líneas escritas con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era la letra de su padre, pero no la de los últimos años, cuando la mano le temblaba por la desidia y el alcohol, sino la letra firme de un hombre que aún creía en el honor. El documento, manchado por el tiempo y la humedad, no era una simple cuenta de gastos, era un diario de traiciones. Cada párrafo describía cómo don Faustino había ido asfixiando a la hacienda La Soledad,
comprando voluntades y falsificando firmas para apoderarse de los cafetales más fértiles de Veracruz. «Me han tendido una trampa», leyó Julián en voz alta, con un nudo en la garganta. «Faustino no busca solo mi tierra, busca borrar mi nombre. Si algo me sucede, que Dios proteja a los que quedan». El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral, interrumpido solo por el goteo constante de una filtración de agua en algún lugar de la penumbra. Julián bajó el papel, mirando a Elena, quien permanecía sentada en un rincón del sótano, con las manos entrelazadas y el rostro orientado hacia él, como si pudiera ver el dolor que emanaba de su figura. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente hizo que Julián empezara a cuestionar todo lo que creía saber sobre su nueva protegida. Elena se levantó y, sin tropezar con ninguno de los baúles que alfombraban el suelo, caminó hacia la estantería de la izquierda. Sus dedos se movieron con una rapidez asombrosa sobre los lomos de los libros de contabilidad, hasta que se detuvo en uno que estaba forrado en cuero oscuro. «Busque en la página 84 del libro de 1835, señor», dijo ella, con una seguridad que erizó la piel de Julián. «Mi abuelo me decía que los números nunca mienten, pero los hombres que los escriben sí. Ese libro fue el último que él registró antes de que el fuego se llevara su vida». Julián tomó el libro, asombrado por la precisión de la joven. ¿Cómo podía ella saber la página exacta si nunca había visto el interior de ese sótano antes de aquella semana? Pero esto era solo el comienzo de las extrañezas de Elena. Al abrir el libro, Julián encontró un registro de pagos que no tenía sentido. Grandes sumas de dinero, enviadas a un intermediario en la capital, justo en las fechas en que su padre supuestamente había perdido todo en apuestas. Pero había algo en ella que no encajaba con su supuesta condición, pensó Julián mientras la observaba. Sus modales, su forma de hablar el latín, su conocimiento de las leyes de propiedad, nada de eso era propio de una mujer que había pasado su vida en la servidumbre más baja. Y es aquí donde mucha gente se daría por vencida, pero Julián sintió que finalmente tenía un hilo del cual tirar para desentrañar la red de mentiras de don Faustino. Sin embargo, el peligro no estaba solo en los papeles. Un golpe seco en la puerta pesada de la hacienda hizo que ambos se sobresaltaran. Era un sonido autoritario, el tipo de golpe que solo dan aquellos que se sienten dueños del mundo. Julián subió las escaleras a toda prisa, dejando a Elena en la seguridad de las sombras del sótano. Al abrir la puerta principal, se encontró de frente con la mirada gélida de don Faustino. El cacique vestía un traje de lino impecable, a pesar del barro que cubría los caminos de Córdoba. A su espalda, dos de sus capataces más despiadados, hombres que llevaban el machete al cinto como si fuera una extensión de su propio cuerpo, miraban hacia el interior de la casona con una mezcla de burla y codicia. «Vaya, conde, parece que finalmente ha decidido salir de su cueva», dijo Faustino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me han llegado rumores de que ha hecho una nueva adquisición. Una mujer ciega, según me dicen. ¿No cree que ya tiene suficientes cargas con esta ruina que llama casa?» Julián apretó los puños, sintiendo la llave de bronce quemar contra su pecho bajo la camisa. «Lo que yo haga con mi dinero y en mi propiedad no es de su incumbencia, Faustino. Váyase de aquí. No es bienvenido». Faustino dio un paso adelante, ignorando la orden. Su presencia parecía contaminar el aire con un olor a tabaco caro y maldad pura. «Oh, pero se equivoca, Julián. Verá, vengo en calidad de juez. Hay una denuncia sobre la procedencia de esa mujer. Dicen que fue robada de una propiedad vecina. Como autoridad, tengo el deber de verificar su estado, y si es necesario, llevarla bajo mi custodia. No querría usted sumar el cargo de secuestro a su ya larga lista de deudas, ¿verdad?» Julián sintió un sarpullido de rabia. Sabía que Faustino no buscaba justicia, buscaba a Elena para silenciarla para siempre. La urgencia en la voz del villano delataba su miedo. Si Faustino estaba allí, era porque sabía que el conde estaba rascando la superficie de un secreto que lo destruiría. «Ella no se va a ninguna parte», sentenció Julián, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Y si quiere entrar, traiga una orden firmada por el gobernador de la provincia, no por usted mismo». Faustino soltó una carcajada seca,
pero sus ojos permanecieron fijos en los de Julián, como dagas. «Tiene una semana, conde. Una semana para poner sus cuentas en orden o para entregar a la mujer. Después de eso, vendré con el embargo total de la soledad. Y créame, no quedará ni una piedra sobre otra». Cuando Faustino y sus hombres se retiraron, Julián cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. El tiempo se le estaba agotando. Sabía que no podía enfrentar a Faustino solo. Necesitaba aliados, personas que supieran la verdad y que no tuvieran miedo de hablar. Pero en un pueblo donde el miedo era la moneda de cambio, ¿quién se atrevería a ayudar a un conde caído en desgracia? Fue entonces cuando apareció tía Socorro, la antigua cocinera que se negaba a abandonar la hacienda, a pesar de que Julián ya no podía pagarle un sueldo. Socorro era una mujer pequeña, de piel curtida por el sol de los cafetales y ojos que habían visto pasar a 3 generaciones de alveares. Había estado escuchando desde la cocina y su rostro reflejaba una preocupación ancestral. «Ese hombre es el diablo, niño Julián», dijo Socorro, usando el apelativo que usaba cuando él era apenas un infante. «No busca a la ciega por lo que ella es, sino por lo que ella sabe. El abuelo de esa niña, el viejo Esteban, era el único que sabía dónde se escondieron los registros de las almas libres antes de que Faustino quemara el archivo del ayuntamiento». Julián la miró con asombro. «¿Tú conociste al abuelo de Elena, Socorro?» «Todos lo conocíamos», respondió la anciana, santiguándose. Era un hombre de ley, un escribano que no se dejaba comprar. Él decía que algún día, alguien con el corazón limpio encontraría las pruebas del robo de Faustino. Pero tenga cuidado, Julián. Faustino mató al padre de usted porque él estaba a punto de llevar esos papeles a la capital. No fue un accidente de caballo, como le dijeron. Fue un asesinato a sangre fría. Estas palabras fueron como un soplete en el corazón de Julián. La culpa que lo había torturado por años, la idea de que su padre se había quitado la vida o se había dejado morir por debilidad, se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no se trataba solo de salvar su hacienda, se trataba de vengar a su padre y de devolverle la dignidad a un pueblo que había sido esclavizado por la codicia de un solo hombre. Julián regresó al sótano, donde Elena lo esperaba con una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que él sentía. Le contó lo sucedido con Faustino y lo que Socorro le había revelado. «Tenemos que ir más profundo, Elena», dijo Julián, arrodillándose frente a ella. «No basta con los libros de contabilidad. Necesitamos el testamento original y las cartas de libertad. Si Socorro tiene razón, esos documentos deben estar aquí, en alguna parte». Elena asintió y por primera vez tomó la mano de Julián. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón era firme. «No están en papel, señor Julián. Mi abuelo sabía que el papel se quema, que el papel se pudre. Los documentos más importantes están grabados en algo que Faustino nunca pensaría en buscar». «¿En qué?», preguntó Julián intrigado. «En el sello de la familia Alvear», respondió ella, «pero no en el que usted usa para las cartas. Hay un sello de plata que su padre escondió. Mi abuelo me hizo memorizar el relieve de ese sello mediante el tacto durante meses cuando yo era pequeña. Él decía, si algún día te quedas sola, busca la plata que habla». Julián recordó entonces un viejo baúl de viaje que pertenecía a su madre, guardado en el rincón más oscuro del sótano, cubierto por una lona encerada. Siempre había evitado abrirlo porque el olor del perfume de su madre le causaba un dolor insoportable. Pero ahora no tenía opción. Con la ayuda de Elena, arrastró el baúl hacia la luz de la vela. Al abrirlo, el aroma a lavanda y tiempo inundó el sótano. Debajo de unos vestidos de seda y encaje, Julián encontró una pequeña caja de madera de sándalo. Dentro descansaba un sello de plata maciza con el escudo de los Alvear, pero con una modificación extraña. En la base, donde debería estar el nombre de la familia, había una serie de muescas y puntos que parecían un código secreto. Elena tomó el sello y lo pasó por sus labios, y luego por sus yemas. Sus ojos nublados parecieron brillar por un instante. «Esto es un mapa, señor. Pero no un mapa de tierras, sino un mapa de nombres.
Cada muesca representa a una familia de Córdoba que fue despojada ilegalmente, y aquí en el centro, se detuvo, su voz temblando, aquí está la prueba de que Faustino no es el dueño legal de nada, ni de esta hacienda, ni de los cafetales, ni de las vidas de las personas que trabajan para él. Lo que ella reveló a continuación cambió todo, narró la voz invisible. Porque no era solo una lista de nombres, era una confesión firmada por el propio Faustino años atrás, cuando aún era un simple administrador, una confesión que el padre de Julián había obtenido y que le costó la vida. Pero mientras Julián y Elena celebraban este hallazgo, un nuevo peligro se gestaba en el exterior. Los hombres de Faustino no se habían retirado del todo. Desde los límites de la propiedad, vigilaban cada movimiento, cada luz que se encendía en la casona. Y lo más inquietante, Faustino había enviado un mensaje a la capital denunciando a Julián de Alvear por traición a la corona y por practicar ritos prohibidos en su sótano. Julián sabía que el tiempo de las palabras se había terminado. Tenía las pruebas, tenía a la testigo clave, pero estaba sitiado. Si intentaba salir de la hacienda, lo capturarían antes de llegar al pueblo. Si se quedaba, el embargo lo destruiría en una semana. «¿Qué vamos a hacer, señor?», preguntó Elena, sintiendo la tensión en el cuerpo de Julián. Julián miró el sello de plata y luego la vieja escopeta que descansaba contra la pared. «Vamos a hacer lo que mi padre no pudo, Elena. Vamos a llevar esta verdad al único lugar donde Faustino no puede silenciarnos, a la plaza pública frente a todo el pueblo durante la misa mayor del domingo. Pero el camino hacia ese domingo estaría lleno de espinas. Julián tendría que decidir si estaba dispuesto a arriesgar la vida de Elena para limpiar su apellido o si buscaría una forma de ponerla a salvo antes de que estallara la tormenta. Lo que no sabía era que Elena ya había tomado su propia decisión y que su valentía dejaría pequeña a la de cualquier caballero con título. Y es aquí donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque mientras se preparaban para el enfrentamiento final, un secreto aún más profundo sobre el origen de Elena comenzó a emerger de las sombras del pasado. Un secreto que ligaba su sangre a la de los Alvear de una forma que Julián nunca habría imaginado. Si crees que ya lo has visto todo, prepárate, porque lo que Elena descubrió al tocar una de las viejas cartas de la madre de Julián fue el golpe final que desmoronaría toda la realidad del conde. Pero antes de contarte ese secreto, quiero recordarte que si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo estos relatos de justicia y redención. ¿Qué crees que encontró Elena en esa carta? Déjamelo en los comentarios. Elena sostenía la carta con una delicadeza que rozaba lo sagrado. Sus dedos, finos y pálidos, se deslizaban sobre el papel que alguna vez perteneció a doña Leonor, la madre de Julián. Julián la observaba desde las sombras del sótano, con el corazón martilleando contra sus costillas. Aquella carta era una de las pocas cosas que no había tenido el valor de quemar ni de vender. Era un vestigio de un tiempo en el que la hacienda La Soledad todavía conocía la risa y el aroma del jazmín fresco, antes de que la oscuridad de don Faustino lo cubriera todo. «Señor Julián», susurró Elena, y su voz sonó como el eco de un tiempo olvidado. «Esta carta no habla de tierras, ni de deudas. Hay un nombre aquí, grabado con una presión diferente, como si quien lo escribió tuviera la mano temblando de miedo, o de amor». Julián se acercó, olvidando por un momento el asedio de los capataces en el exterior. «Mi madre nunca tuvo secretos para mí, Elena. Era una mujer transparente, devorada por la tristeza de ver a mi padre hundirse». «Eso es lo que usted cree», interrumpió Elena pasando su dedo índice sobre una esquina del papel donde el lacre había dejado una marca casi imperceptible. «Pero aquí dice Isabel, y junto a ese nombre hay una fecha que coincide con el año en que yo nací». Julián sintió un sarpullido de frío recorrerle la nuca. Isabel era el nombre de una hermana menor de su madre que supuestamente había muerto en la capital a causa de una fiebre violenta. Nunca se habló más de ella, pero lo que Elena reveló a continuación fue el golpe de gracia que desmoronaría la poca realidad que a Julián le quedaba.
Mi madre se llamaba Isabel, dijo Elena, y sus ojos nublados parecieron buscar la mirada de Julián en la penumbra. Ella me entregó a mi abuelo, el escribano, antes de morir. Me dijo que él era el único que podía protegerme de el hombre de la seda, y ahora lo entiendo todo. Yo no soy solo la nieta de un criado, Julián. Yo soy parte de su sangre. El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que Julián sintió que se asfixiaba. Si Elena era hija de Isabel, entonces ella era su prima. Ella era una alvear por derecho propio. El motivo por el cual don Faustino había intentado asesinarla en aquel incendio no era solo para silenciar a un escribano, era para eliminar a una heredera legítima que podría reclamar las tierras que él había robado. Faustino no solo era un ladrón de propiedades, era un devorador de linajes. Pero esto era solo el comienzo de la verdadera pesadilla, pensó Julián mientras apretaba los puños. Porque si Faustino sabía esto, entonces su ensañamiento no tenía límites. No descansaría hasta que Elena fuera ceniza. Pero el tiempo para las revelaciones familiares se agotó de golpe. Un estruendo proveniente de la planta alta hizo que el techo del sótano vibrara. No era un golpe a la puerta, era el sonido de cristales rompiéndose. Los hombres de Faustino habían dejado de esperar a la ley. La noche de Córdoba se llenó de gritos y del relinchar de caballos nerviosos. Julián tomó a Elena por los hombros, sintiendo su fragilidad y al mismo tiempo su fuerza inquebrantable. Escúchame bien, Elena. Pase lo que pase, no salgas de aquí. Hay un pasaje, detrás de la estantería de los libros de diezmos. Lleva directamente a la capilla de la hacienda. Es tierra sagrada, ellos no se atreverán a entrar allí frente a los ojos del pueblo que ya empieza a despertarse. No me dejes sola, Julián, suplicó ella, aferrándose a su abrigo. Usted es el único que me ve, aunque yo no pueda verlo. No te estoy dejando, respondió él con una determinación que no había sentido en décadas. Estoy yendo a terminar esta guerra, pero necesito que guardes esto. Julián se quitó la llave de bronce del cuello y la puso en la mano de Elena. Esta llave no solo abre cofres, Elena, abre la verdad. Si yo no llego a la capilla, tú debes hablar. Debes contarle al pueblo quién eres y lo que esos papeles dicen. Tu voz es nuestra única arma. Julián subió las escaleras con la vieja escopeta cargada, pero no con la intención de matar, sino con la de ganar tiempo. Al llegar al salón principal, la imagen era desoladora. Los capataces de Faustino, liderados por un hombre apodado El Cuervo, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la cara de oreja a oreja, estaban destrozando los pocos muebles de valor que quedaban. ¡Basta!, rugió Julián, apuntando al techo. Esta es propiedad de los Alvear. Salgan de aquí antes de que el plomo decida por ustedes. El Cuervo soltó una carcajada que resonó en las paredes vacías. El conde cree que todavía tiene corona. Mira a tu alrededor, Julián. Estás solo. Don Faustino ya firmó el acta de embargo. Mañana, al amanecer, esta casa será un cuartel para la policía rural. Y la ciega vendrá con nosotros para responder por sus crímenes. ¿Qué crímenes?, escupió Julián. ¿El crimen de existir? ¿El crimen de ser la dueña legítima de lo que ustedes han robado? La mención de la legitimidad hizo que el rostro del Cuervo se tensara. Hizo una señal a sus hombres, y antes de que Julián pudiera reaccionar, dos de ellos se lanzaron sobre él desde los costados. La lucha fue breve y brutal. Julián, debilitado por años de abandono, pero impulsado por una furia nueva, logró derribar a uno, pero el culatazo de un revólver en su nuca lo mandó directamente al suelo, donde el mundo se volvió negro por unos instantes. Mientras Julián luchaba por no perder el conocimiento, escuchó los pasos de los hombres dirigiéndose hacia la entrada del sótano. «Búsquenla», ordenó el Cuervo. «No quiero que quede rastro de ella». Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ni los hombres de Faustino ni el propio Julián podrían haber previsto. Elena, en lugar de esconderse, había comenzado a cantar. Era una melodía antigua, una nana que su abuelo le cantaba y que, según decía la leyenda, las mujeres de la familia Alvear usaban para calmar las tormentas. Su voz, clara y potente,
parecía emanar de las mismas paredes de piedra de la hacienda. Los hombres se detuvieron, paralizados por un miedo supersticioso. En la penumbra de la casona, la voz de la ciega sonaba como el lamento de un fantasma. «Es una bruja», susurró uno de los capataces retrocediendo. «Don Faustino no nos dijo que la ciega tenía pacto con el diablo». Aprovechando la confusión, Julián se arrastró hacia la chimenea, donde guardaba un pequeño barril de pólvora para las festividades del pueblo. Sabía que era un riesgo suicida, pero no tenía otra opción. Encendió una mecha improvisada y la lanzó hacia el centro del salón. «¡Fuera de mi casa!», gritó Julián con todas sus fuerzas. La explosión no fue destructiva, pero sí lo suficientemente ruidosa y llena de humo como para crear el caos necesario. Entre la neblina de pólvora y el pánico de los caballos afuera, Julián logró escabullirse de regreso al sótano, pero cuando llegó al lugar donde había dejado a Elena, ella ya no estaba. El corazón de Julián se detuvo. «¡Elena!», gritó desesperado. No hubo respuesta. Solo el silencio del sótano y el aroma a papel viejo y humo. Fue entonces cuando vio que la estantería secreta estaba abierta. Elena había seguido sus instrucciones, pero había algo más. En el suelo, justo frente al pasadizo, descansaba el escapulario de madera de Elena. Ella lo había dejado allí como una señal, un rastro para que él supiera que estaba a salvo, o que la estaban siguiendo. Julián se adentró en el pasadizo, un túnel estrecho y húmedo que olía a tierra y a siglos de olvido. Cada paso que daba era una agonía. La herida de su cabeza sangraba y la oscuridad parecía querer devorarlo. Pero no se detuvo. Tenía que llegar a la capilla antes de que Faustino cerrara todas las salidas del pueblo. «Y es aquí donde mucha gente se rinde», susurró la voz del narrador. Pero Julián de Alvear ya no era el hombre quebrado que compró a una esclava por 10 monedas. Era un hombre que había encontrado una razón para vivir, y esa razón tenía el nombre de una verdad que no podía ser silenciada. Mientras tanto, en la plaza principal de Córdoba, el ambiente era de una calma tensa. La noticia de que algo estaba ocurriendo en la hacienda La Soledad se había extendido como un incendio en un cañaveral. Los campesinos, los trabajadores de los cafetales y las mujeres que lavaban en el río se habían reunido frente a la iglesia, murmurando entre dientes. Don Faustino estaba allí, sentado en su carruaje de lujo, mirando hacia la colina de la hacienda con una sonrisa de triunfo. Él creía que el humo que veía a lo lejos era el fin de sus problemas. No sabía que, en las profundidades de la tierra, la verdad estaba abriéndose paso. Elena, guiada por sus manos y por el instinto de su sangre, estaba a pocos metros de la salida de la capilla. Llevaba consigo no solo la llave de bronce, sino también el sello de plata y la carta de doña Leonor. De repente una mano áspera la tomó del hombro justo cuando iba a emerger a la superficie. Elena ahogó un grito. «¿A dónde cree que va, señorita?», dijo una voz que ella reconoció de inmediato. Era don Faustino. Él no había esperado en la plaza, se había adelantado. Conociendo de antemano la existencia del pasaje secreto por los antiguos planos que le había robado al padre de Julián, Elena se quedó paralizada, sintiendo el aliento fétido del tirano cerca de su rostro. «Usted es igual a su madre», susurró Faustino, apretando su brazo con una fuerza cruel. «Isabel también creía que podía desafiarme, y mira cómo terminó. Ahora dame esos papeles y tal vez deje que mueras rápido». «Usted ya está muerto, don Faustino», respondió Elena con una voz que no tembló. «Solo que todavía no se ha dado cuenta de que la oscuridad no es su aliada. Es la mía». En ese momento, un ruido sordo provino de detrás de ellos en el túnel. Faustino giró la cabeza, apuntando con su linterna hacia la oscuridad. Julián había llegado. Estaba cubierto de barro y sangre, con la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder. «Suelta a mi prima, Faustino», dijo Julián con la escopeta apuntando directamente al pecho del cacique. La sorpresa en el rostro de Faustino fue absoluta. «¿Tu prima? ¿Así que ya lo sabes?» Faustino soltó una carcajada nerviosa. «Entonces sabes que ella es la única que se interpone entre tú y la riqueza absoluta.
Si ella muere, Julián, tú heredas todo lo que yo le quité a tu padre. Podríamos ser socios. Podríamos reconstruir la soledad juntos. Julián miró a Elena y luego a Faustino. La tentación del poder y del dinero fácil era un veneno que Faustino sabía usar muy bien. Pero Julián vio algo en los ojos nublados de Elena que ninguna moneda de oro podría comprar: dignidad. «Prefiero morir en la ruina que vivir de rodillas con un asesino como tú», sentenció Julián. Lo que sucedió después en ese túnel estrecho fue el preludio de la caída de un imperio de corrupción. Pero la verdadera batalla no se libraría con armas, sino con el testimonio de una mujer que nunca vio el sol, pero que conocía cada sombra de la injusticia. ¿Lograrán Julián y Elena salir del túnel antes de que los hombres de Faustino los rodeen? ¿Qué pasará cuando el pueblo descubra que su señor es en realidad un criminal de la peor calaña? No te muevas, porque lo que viene a continuación en el clímax de esta historia te dejará sin palabras. Si quieres ver cómo termina esta lucha por la libertad, asegúrate de estar suscrito y déjanos saber en los comentarios: ¿crees que Julián será capaz de apretar el gatillo? El aire en el túnel era tan denso que Julián sentía que cada bocanada de aire le quemaba los pulmones. Frente a él, don Faustino sostenía a Elena con una mano y con la otra sacaba un revólver de plata de su chaleco de seda. La linterna que el cacique había dejado en el suelo proyectaba sombras alargadas y deformes sobre las paredes de piedra, convirtiendo el estrecho pasaje en una antesala del infierno. Julián sabía que Faustino no dudaría en disparar. Para un hombre que había construido su imperio sobre cadáveres, un conde arruinado y una heredera ciega no eran más que estorbos en el camino. «No seas necio, Julián», siseó Faustino, y el brillo de la locura relampagueó en sus ojos. «Nadie vendrá a salvarlos. El pueblo me teme más de lo que alguna vez respetó a tu apellido. Dame los documentos y te prometo que Elena tendrá una muerte rápida. Si no, la llevaré a mis cafetales y desearás que el fuego de aquel jacal la hubiera consumido años atrás». Pero Julián ya no era el hombre que se escondía tras una botella de Jerez. Al mirar a Elena, vio la misma firmeza que recordaba en los ojos de su madre. La joven, a pesar de tener el frío metal del arma cerca de su sien, no emitía un solo sollozo. Sus dedos se cerraban con fuerza sobre el sello de plata de los alvear que Julián le había entregado. «La oscuridad no puede ocultar la verdad para siempre, Faustino», dijo Julián, dando un paso adelante, ignorando el peligro inminente. «Tú mataste a mi padre. Robaste nuestra tierra y esclavizaste a familias enteras bajo una deuda que nunca existió. Pero hoy, el silencio de este túnel se va a terminar». En ese preciso instante, un trueno ensordecedor sacudió la tierra sobre ellos. La tormenta que azotaba los cerros de Córdoba había alcanzado su punto máximo. El estruendo fue tan fuerte que Faustino, por puro instinto, parpadeó. Fue la única oportunidad que Julián necesitó. Se lanzó hacia adelante, no hacia el arma, sino hacia la linterna en el suelo. De una patada la lanzó lejos, sumergiendo el pasaje en una oscuridad absoluta. «Corre, Elena, hacia la luz del fondo», gritó Julián mientras se abalanzaba sobre el cuerpo de Faustino. En las sombras, la ceguera de Elena se convirtió en su mayor ventaja. Mientras Faustino maldecía y disparaba al aire, ciego por la falta de luz, Elena se movió con la gracia de quien conoce el terreno por el tacto y el oído. Julián y Faustino rodaron por el suelo en una lucha desesperada de manos y dientes, pero Julián no buscaba ganar la pelea, buscaba que ella escapara. «Pero esto era solo el comienzo del fin para el tirano», narró la voz invisible, porque Julián, a pesar de los golpes, logró zafarse y seguir a Elena. Juntos empujaron la pesada puerta de madera que conectaba el túnel con la sacristía de la vieja capilla de la hacienda. Al salir, la luz de los candelabros los cegó por un momento. La capilla estaba repleta. Decenas de campesinos, trabajadores y familias del pueblo se habían refugiado allí para protegerse de la tormenta. Al ver aparecer al conde ensangrentado y a la joven ciega, el murmullo de las oraciones se transformó en un silencio expectante. El cura,
Un hombre mayor de manos temblorosas pero ojos justos se acercó a ellos. «Padre», gritó Julián, alzando los documentos sobre su cabeza, «aquí está la prueba. Don Faustino no es quien dice ser». En ese momento, la puerta de la sacristía se abrió de golpe y Faustino entró tambaleándose, con la ropa desgarrada y el rostro desencajado por el odio. Sus capataces, que habían entrado por la puerta principal de la iglesia, rodearon a la multitud. «¡No los escuchen!», bramó Faustino, señalando a Julián con su revólver. «Ese hombre ha perdido el juicio. Ha secuestrado a esta mujer para practicar brujería y ahora intenta manchar mi nombre con papeles falsos. Capataces, llévenselos». Nadie se movió. El pueblo de Córdoba, que durante años había bajado la cabeza ante el látigo y el soborno, miraba ahora hacia el altar. Elena, con una calma sobrenatural, dio un paso adelante. No necesitaba ver los rostros de los presentes para sentir su miedo y su esperanza. «Yo no soy una bruja», dijo Elena, y su voz, amplificada por la acústica de la capilla, sonó como una campana de plata. «Soy Elena Alvear, hija de Isabel y nieta del escribano que ustedes conocieron, y aunque mis ojos no pueden ver la luz de este mundo, mis manos han leído la verdad que don Faustino intentó quemar». Elena comenzó a recitar. No leía un papel, recitaba de memoria, palabra por palabra, las cartas de libertad y los registros de propiedad que había pasado semanas leyendo con los dedos en el sótano de la soledad. Mencionó nombres, fechas, parcelas de tierra y las cantidades exactas que Faustino había robado a cada familia presente en la iglesia. «Y aquí es donde la verdadera justicia empezó a despertar», continuó la narración. El pueblo empezó a murmurar. Los hombres que trabajaban en los cafetales reconocieron los nombres de sus abuelos. Las mujeres apretaron los rosarios al escuchar cómo sus tierras habían sido arrebatadas mediante firmas falsificadas. Faustino, al verse acorralado por las palabras de una mujer ciega, cometió su último error. Perdió el control y apuntó su arma hacia Elena. «¡Cállate, maldita esclava!», gritó apretando el gatillo. Pero Julián se interpuso una vez más, recibiendo el impacto en el hombro, mientras el cura y varios hombres del pueblo se lanzaban sobre Faustino para desarmarlo. La justicia comprada del cacique se desmoronaba ante el peso de la verdad social. El poder de Faustino nacía del silencio, y Elena acababa de romperlo para siempre. Si crees que la historia termina aquí, te equivocas. Porque lo que ocurrió cuando las autoridades federales llegaron a la mañana siguiente, alertadas por el mensaje que el cura había enviado en secreto, fue la caída definitiva de un imperio. Pero antes de mostrarte la transformación final de la soledad, quiero pedirte que, si te ha conmovido el valor de Julián y Elena, te suscribas al canal y nos dejes un comentario con una nota del 0 al 10. ¿Crees que la justicia realmente llega para todos? La caída de don Faustino fue tan estrepitosa como su ascenso había sido cruel. Las autoridades federales, ante la presión de un pueblo que ya no tenía miedo y las pruebas irrefutables que Elena recitó de memoria frente a todos, no tuvieron más opción que actuar. Esa misma mañana, el hombre que se creía dueño de las almas de Córdoba fue sacado de la iglesia encadenado bajo una lluvia que parecía lavar finalmente la sangre y la corrupción de los cafetales. Faustino lo perdió todo: sus tierras, su prestigio y su libertad, terminando sus días en una celda oscura, irónicamente similar al sótano donde pretendía enterrar a Elena para siempre. Pero para Julián y Elena, la victoria no se midió en el castigo de un tirano, sino en el renacimiento de su propio espíritu. Julián, herido en el cuerpo pero finalmente libre de la culpa que lo carcomía, tomó una decisión que asombró a toda la región. Renunció formalmente a su título de conde, comprendiendo que el honor no se hereda en los apellidos, sino que se construye con actos de justicia. Convirtió la hacienda La Soledad en una cooperativa cafetalera, donde cada trabajador recuperó la propiedad de su tierra y la dignidad de su destino. Elena se transformó en el corazón de aquella nueva comunidad. Ya no era la joven vulnerable que apretaba un rebozo viejo con miedo. Ahora era la guardiana del archivo y la maestra de los hijos de los campesinos, usando su memoria prodigiosa
para asegurarse de que nadie olvidara nunca el valor de la libertad. Hoy, la imagen final de esta historia nos lleva al pórtico de la hacienda, ahora llena de vida. Julián y Elena descansan bajo el aroma del café recién tostado y el sonido de las campanas de la capilla que ahora anuncian esperanza. La llave de bronce ya no cuelga del cuello de Julián como un amuleto de secretos y deudas. Ahora permanece puesta en la cerradura de la puerta principal, que siempre está abierta para quien necesite refugio. La verdadera ceguera no está en los ojos, Julián, susurró Elena con una sonrisa mientras sentía el calor del sol en su rostro, sino en el corazón que se niega a ver la injusticia del mundo. Julián tomó su mano, sabiendo que en medio de la oscuridad de aquel sótano, ambos habían encontrado finalmente la luz que les fue robada. Si esta historia de coraje, secretos de familia y justicia te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y seguir descubriendo relatos que transforman el alma. Ahora, me gustaría pedirte que califiques esta historia con una nota del 0 al 10 en los comentarios. Realmente quiero saber qué sentiste al escuchar este final. Muchas gracias por acompañarnos hasta el último segundo.